el Perú no se convierta en un narcoestado. No se convierte en un narcoestado. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Sobre esto vamos a conversar con Carmen Macías, directora ejecutiva de CEDRA, que además en 2 oportunidades tuvo la ocasión de ser titular de DEVIDA, el organismo público que se encarga de ver todo lo que es lo relativo al cultivo de la coca. Carmen, siempre es un placer verte. También, César. Conversar también contigo. Yo te considero una de las personas mejor informadas, más ilustradas sobre el tema, y lo acredita el hecho que en 2 gobiernos diferentes justamente te nombraron. Sí, yo estuve desde el 2012 al 2014 con Ollanta Humala, con el presidente Ollanta Humala, y cuando ya se iba a tener una estrategia al Braen, que es el lugar donde más hoja de coca tiene y donde más cocaína produce, la víspera me llamó el primer ministro de esa época. Dije y me mal, dijo, perdóname para aclarar, dije 2 gobiernos, quise decir 2 gestiones de gabinetes diferentes, ¿no es cierto? 2 gobiernos, porque el segundo periodo fue con Kuczynski. Ah, con Kuczynski. Sí. Entonces no me equivoqué. No, estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Del 12 al 14 fue con Ollanta Humala, que se pudieron hacer muchas cosas. Te dejaron hacer, además. Sí, me dejaron hacer. Ahí fue el ingreso al Monzón, que si no se hubiese capturado a Artemio, hubiese sido imposible. O sea, hay que darle todos los méritos a la policía, que pudo capturar a Artemio, el jefe de Sendero Luminoso en el Guayaga, ¿no? Claro. Entonces se entró, y ahí estoy totalmente de acuerdo que el diálogo fue muy importante con la gente del Monzón. Yo hice un diálogo de 3-4 meses que fue productivo, porque se le dijo a los señores que sembraban coca, o las familias que sembraban coca del Monzón, 100 comunidades del Monzón, vamos a erradicar, el CORA va a erradicar. Yo no los mecí nunca les dije algo que no era cierto. Lo que sí les dije es, esto implica que se haga todo un plan de desarrollo concertado, ¿no es cierto? Y así fue. O sea, cuando se entró, se erradicaron 13.000 hectáreas en el Monzón. Las comunidades iban firmando 1, 2, 4, conversando con ellas, hasta que la número 99 o 100 firmó, ¿no? Entonces se entró al Monzón con el Estado, se entró con salud, con educación, con trabajo, con agricultura. Pero quiero ubicar bien ese momento, solo para que me puedas corroborar algo que a lo mejor también me puedes corregir. Es que ustedes quebraron todo nivel de intermediación de otros liderazgos que querían más bien aprovecharse de estas comunidades, entrando más bien a un trato directo con ellos. Porque Exacto. Pasa lo de siempre, ¿no? Hay quienes asumen la representación, yo recuerdo a Palomino, por supuesto, ahí estaban metidos absolutamente todos. Tú no tratabas con ellos. No, aunque sí, digamos, tuve la visita de algunos líderes que yo sabía que estaban totalmente coludidos, digamos, con el narcotráfico y también con ciertas facciones subversivas, ¿no? Pero el trato se hizo con los líderes naturales y los líderes de la comunidad, correcto. Que es el trabajo comunitario que CEDRO siempre ha hecho, ¿no? Entonces yo traía ya un bagaje de aprendizaje, ¿no? Ese expertise, pero tenía un equipo extraordinario. Tuve un equipo fantástico, comenzando por Yalile Martínez Beltrán, que era mi secretaria general, que sin ella no hubiese podido hacer. Lo que te ratifica de que si tú no tienes un equipo y no dejas además un equipo en el campo que sea interdisciplinario, no se puede tener éxito, ¿no? Pero yo quería también retomar lo primero que te dije, que también con Kuczynski y Vizcarra, ¿no? Al final estuve yo hasta el 2018, de 2017 hasta el 2018, ¿no? Y ahí también el primer ministro de la época, Villanueva, César Villanueva, de un día para otro me dijo, ya no vas más. Fue una pena porque se había logrado por unanimidad, todos los sectores del Estado habían dicho sí, entramos al Braen con un desarrollo integral, no solamente alternativo, que es muy importante, y ahí la cooperación norteamericana y la cooperación alemana también han tenido muchísimo que ver, ¿no es cierto? Hablemos de San Martín. San Martín tenía 20.000 hectáreas de hoja de coca y en 8 o 10 años redujo a 3.500 o 4.000 hectáreas de hoja de coca.
pusieron $500 millones la cooperación americana y luego también, o sea, USAID y también la cooperación ¿Pero alemana, qué supones, ¿no? tú que por qué César Villanueva, y permíteme un comentario personal para mí, lo constituiría una condecoración con un sinvergüenza tan acreditado como Villanueva, ya por lo que hemos conocido de lo que ha hecho, haya prescindido de tus servicios, pero ¿qué crees que lo motivó a él de decirte vamos a dar un paso al costado? Yo no me atrevería, ¿no?, a decir qué cosa lo motivó, porque cuando yo fui a la PCM, tanto con él como después con Kuczynski, con René Cornejo, ¿no?, que era el premier, me dijeron no es nada personal, ¿no?, pero queremos cambiar de rumbo. ¿Pero no sé qué rumbo? Por eso, ¿qué rumbo se tomó? No lo sé. Realmente yo no creo que lo que estábamos haciendo con todo el esfuerzo y con un presupuesto que realmente lo jalábamos, ¿no?, y conseguíamos más recursos, y además con la cooperación norteamericana se hicieron también muchas cosas. Con la Unión Europea logré firmar 43 millones de euros, ¿no? Entonces se estaba haciendo bien dentro de las limitaciones de un país que tiene pues que pensar en un presupuesto para muchos sectores, ¿no es cierto? Y para una pobreza tremenda. Pero a mí me sorprende que en ambas realidades que te estoy contando no se pudo poner este plan estratégico que había sido consensuado, más que consensuado, por unanimidad, había sido aceptado por todos los sectores del Estado. Y la víspera me dicen, no. Yo me había reunido con los señores cocaleros en la PCM. Recuerdo perfectamente que me reuní con 40 de ellos. No fue color de rosa, obviamente, pero sí fue la firmeza que uno puede tener cuando sabe que está haciendo las cosas que tiene que hacer, como lo habíamos hecho en el Monzón. Era otra realidad, obviamente, el Brain, tú sabes que tiene varias regiones, en fin. Pero acá yo quisiera decirte que no es solamente un asunto de que la estrategia de drogas esté acá y está aislada de todo lo demás. Yo creo que es un problema de falta de gestión, una falta de gestión en el país, ¿no? No puede ser posible que el Brain hasta el momento tenga 56% de casas sin agua y sin alcantarillado. No puede ser posible que 46% de los niños y niñas del Brain son anémicos, ¿no? Y eso implica que el Brain en su totalidad, en promedio, tiene el 65% de pobreza total. O sea, de cada 100 personas, 65 son pobres. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que da la hoja de coca? ¿Qué cosa da? Crimen, trata, porque hay una relación, subversión, porque está totalmente relacionada a la subversión, crimen, por ejemplo. Carmen, como toda mafia, da poder. Vamos a decir las cosas como son. El tema es el poder. Y ahí es donde elementos de este gobierno han detectado, incluso desde el programa de Perú Libre, o sea, el partido que llevó al gobierno, al señor Pedro Castillo Terrones, la importancia que tiene aproximarse. Acuérdate del anterior ministro del Interior, señor Barranzuela, cuando fue, ¿te acuerdas?, a agitar y a decir sí. Uno tenía que poner la nariz, la lupa, todo el olfato detrás de qué intereses, como tú misma te estás preguntando, qué cosa representa esto, si es puro crimen, es puro exceso, son cosas punibles. Ahora, que van en contra de la sociedad. Sí, tú comenzaste diciendo algo que para mí me parece muy valioso, ¿no? Hay que identificar la pobreza, hay que respetar los derechos humanos, hay que dialogar con la gente, pero la firmeza tiene que ir acompañando todo esto, ¿no? Y además tiene que ir acompañada por una gestión eficiente. Obvio. Ahora, a ti te tocó justamente en el gobierno de Humala, mira las paradojas de la vida, reemplazar a Ricardo Soberón, que hoy día está al frente de Devida. Yo no te pido una opinión en particular, porque las personas íntegras, como te conozco, que eres tú, no tratan de personalizar esto, sino básicamente las formas y los métodos que se utilizan. Aquí he hecho el recuento de lo que ha señalado el diario El Comercio, de estas propuestas que tiene el señor Soberón, y quisiera que me las comentes. ¿Qué es lo que tú piensas acerca, por ejemplo, de este pacto de reducción voluntaria? Bueno, mira, las metas de erradicación del espacio cocalero siempre han sido 20.000, 25.000 hectáreas. Cuando yo estuve en las dos gestiones, se superaron esas metas.
Para mí es indispensable erradicar, pero también es indispensable desarrollo. Y no solamente el desarrollo alternativo, que es sumamente valioso, sino una visión de desarrollo con todos los sectores: educación, salud, trabajo, ocupación para los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que erradicar, como está expresando esta persona, 1.000 hectáreas en el Braem, que es el lugar que más hectáreas de hoja de coca tiene y que mejor producción de hoja de coca tiene una producción de 3.6 toneladas por hectárea de hoja de coca. Es absurdo, pues, ¿no? Porque 1.000... Ahora, se plantea... Ayer estuve leyendo yo las cifras del CORA, ¿no?, que nos ha mandado muy gentilmente a Cedro, y realmente se han erradicado en todo el año 21 5.000 y pico hectáreas. En Huánuco, en Pasco, en Puno, ¿no? Ni una sola hectárea en el Braem, ¿no? Anterior a eso, me parece que con Rubén Vargas se erradicaron 500 y pico en el Nor-Braem, o sea, en el norte del Braem, ¿no? El norte del Braem tiene 85% de pobreza total, César. O sea, cuando yo te hablo de 65, estoy hablando de todo el Braem. Pero el Nor-Braem, Río Tambo, por ejemplo, tiene 85%. Entonces, siempre la pregunta es, ¿cómo es que se deja que el narcotráfico invada y aproveche de la pobreza y atente contra los derechos humanos de la gente? Sin ningún imperio del Estado. Ninguno, porque además los niños están siendo captados para las pozas de maceración. Si tú vas a la cárcel de Andahuaylas, hay 4.000 jóvenes. Por Dios. La mayoría, el 80%, han sido captados por ser... burriers, digamos mulas, ¿no?, que se llaman con mucho desprecio, desgraciadamente, pero que también son víctimas, ¿no?, de todas este tipo de mafias. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando dice se defienden los derechos humanos de las personas que siembran? Por supuesto que hay que hacerlo gradual, por supuesto que hay que hacerlo con desarrollo, como te digo. Correcto. Pero yo te preguntaba, reducción voluntaria no puede existir, pues, porque es invitar a que simplemente le dejas en manos justamente de los narcotraficantes lo que a mí me da la gana hacer. La reducción tiene que ser acordada, pactada, monitoreada, como tú bien dices, además por el conjunto del Estado, porque no es un tema solo productivo, de desarrollo económico, es desarrollo integral. Es un cambio además de mentalidad, de qué cosa quieres de futuro para tus hijos, para tus nietos, ¿no? Mira, el San Martín, por ejemplo, es un modelo de lo que fue el cambio, como te digo, en desarrollo alternativo. Ahí USAID hizo alrededor de 14.000, o sea, apoyó 14.000 familias con hectáreas de cacao. Luego con pijuayo, con maíz, con arroz, otras 10.000 familias. O sea, está probado. Que fue un éxito para Villanueva, justamente él se vanagloriaba de eso en su momento. Está probado que se puede hacer un desarrollo. Ahora, para ir terminando, porque quiero ver también en qué anda pues ahora al frente de Cedro como directora ejecutiva, porque hay muchas tareas importantes que rescatar. Solamente 2 preguntas y con respuestas breves. ¿La eliminación de ENACO se justifica? ¿La eliminación de ENACO? De Empresa Nacional. Bueno, yo creo que ENACO ha sido una institución muy ineficiente, tremendamente ineficiente, y con corrupción además dentro de ENACO, ¿no? No estoy hablando de etapas, sino estoy hablando en general. Pero ¿se puede corregir o hay que desaparecerla? Esa es una pregunta del millón realmente, porque habría que hacer una total reingeniería. No hay que ir por el camino de la industrialización, porque eso no funciona. Es la tercera pregunta que te quería hacer. No funciona, para nada. Y además lo ponen como el ejemplo, lo que Guillermo Bermejo ha propuesto para que sea, ¿no es cierto? En Bolivia mismo ha sido un fracaso. Lo que pasa es que se llenan la boca con caramelos y con esto y con tecito. Hubo una barbaridad que me dijo una autoridad no hace mucho. Habría que exportar a China el mate de coca. Oiga, le dije, China tiene más de 4.000 años de té verde, que lo hace. Carmencita, te voy a invitar. Mira, gracias a Dios la producción me indica que podemos seguir conversando, pero luego de pasar a los titulares. Excelente, inmediatamente. Gracias. PBO con César Campos.
gracias a Karen Herrera por esta información y solamente un pequeño comentario respecto a lo dicho por el nuevo titular del gabinete, el doctor Aníbal Torres Baje, respecto a los operativos de la declaratoria del estado de emergencia o en el marco de la declaratoria del estado de emergencia, operativos que algunos estamos viviendo, llegando hacia PBO Radio. Karen me contaba que también a ella le ha pasado lo mismo en otras circunstancias. Hubo un detenimiento del automóvil, el taxi en el cual yo estaba circulando, se nos pidió los documentos, había tropas del ejército y de la policía, muy amables por supuesto, y que uno debe colaborar. Eso le invoco a cada uno de ustedes que me escuchan o que nos están viendo. Colaboren con la policía, efectivamente estamos en estado de emergencia, pero el doctor Aníbal Torres ha dicho que está dando resultados. Esto es lo que queremos ver. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el monitoreo que se están haciendo de estos operativos? ¿Cuántas personas de repente prontuariadas, delincuentes han sido capturados? ¿Han podido detectar a las organizaciones criminales que están asolando en contra de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el resultado? El monitoreo. Ojalá que el doctor Aníbal Torres pueda darnos más luces sobre el particular. Estamos con Carmen Macías, directora ejecutiva de Cedro, 2 veces titular de Devida, conversando acerca de este sorprendente anuncio y reportaje, además realizado por el diario El Comercio, que ha dado cuenta que el jefe de Devida está redefiniendo la política antidrogas con cocaleros del Brain. Ha planteado un pacto de reducción voluntaria, bastante discutible por lo menos, y impulsa la eliminación de ENACO. Carmen Macías nos decía, de verdad, ENACO ha devenido también en una institución súper o hiper burocratizada que necesitaría una reingeniería completa. A lo mejor también puede ser discutible su desaparición, pero lo que no se puede discutir bajo ningún punto de vista es este propósito de industrializar la hoja de coca, similar a lo hecho por Evo Morales en Bolivia, porque la experiencia no nos ayudaría. Pero, Carmen, hay un cuarto elemento que estábamos justamente comentando en este intermedio, que es la manera en que la actividad ilegal en el BRAN está afectando a las comunidades nativas, a Chánica, Chipivos, todas las comunidades nativas que el presidente Castillo dice defender, han sido víctimas de estos delincuentes que por otro lado del Estado, del propio gobierno del señor Pedro Castillo Terrones, pareciera que se le quiere defender. Líderes, ¿no es cierto?, de los achánicas han sido asesinados recientemente de unas maneras espantosas y que no ocupa pues la atención ciudadana como debería ocupar cualquier hecho que ocurra aquí en Lima. Líderes nativos, también guardabosques, ¿no es cierto? Guardabosques, claro. Están en un trabajo importantísimo en el Perú. Los nativos en realidad son personas con mucha vulnerabilidad, pero a la vez con mucha fortaleza, porque realmente están muy organizados, siguen organizándose, tienen un discurso muy claro, están contra el narcotráfico, claro. No admiten que haya invasiones o no quieren admitir que haya invasiones y por eso piden al Estado, ¿no? Y hay una cosa muy importante, que cuando yo digo hay que mirar el asunto de manera integral, la titulación, por ejemplo, de tierras es importantísima. Cuando nosotros estuvimos en las 2 gestiones del gobierno en Devida, dimos miles de títulos con la Dirección de Vivienda de las regiones. ¿Por qué? Porque eso implica poder tener créditos, poder tener la propiedad saneada, pasársela a los hijos. Recuerdo a un señor que había esperado cerca de 60 años para tener el título. Y las comunidades nativas no no hacen la titulación individualmente, sino en comunidad, en equipo, porque correcto, tienen esta visión, digamos, claro, comunitaria, ¿no? Obviamente. Por eso es muy importante respetar. Además son poseedores pues inmemoriales de tiempos remotos. Así es. Pero hay invasión, no solamente de narcotráfico, hay invasión de tala ilegal, ¿no es cierto? Hay minería ilegal. Entonces, yo, por ejemplo, no escucho mucho en contra de la minería ilegal. No digo la informal, sino la ilegal. Así es, totalmente. ¿No? Hay que diferenciar la ilegal. Hay que diferenciarla, ¿no? No escucho mucho que se haga realmente operativos, que se haga una estrategia frente a eso, ¿no? Y el abandono en la que están sumidos ahora estos líderes de las comunidades nativas, porque a mí me parece espantoso lo que viene ocurriendo. Y como tú bien has subrayado, son las primeras personas que se ponen al frente del narcotráfico para combatirlo. Ponen el hombro, ¿no? Nosotros como Cedro estamos trabajando 3 proyectos
con el financiamiento de nuestro principal aliado, que es USAID, ¿no? Y uno de ellos... Que curiosamente, perdóname, tengo que decirlo, pues el señor Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, hoy empoderado, ¿no es cierto?, en el área más cercana al presidente Castillo, con el propósito de llevar adelante su fin de ganar algunos gobiernos locales, provinciales y, como no, algunos gobiernos regionales en las elecciones de octubre, está pues pegado como chicle. Él toda la vida ha estado hablando en contra de la colaboración y la cooperación. Pero sin embargo, el gobierno actual recientemente ha firmado 320 millones con Estados Unidos de cooperación, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo te contaba que, hablando de las comunidades nativas, nosotros tenemos ahora en Cedro un proyecto que es la mitigación del COVID. Pero la mitigación del COVID no solamente apoyando la sensibilización y el cambio de conducta para que la gente se vacune y guarde los protocolos, sino también para la recuperación económica de las comunidades nativas. Porque creo que en un momento de pandemia, y que esto todavía va a dejar secuelas por muchos años, hay que pensar justamente en algo sostenible, ¿no? El otro componente de este proyecto es la salud mental. Encontramos que está tan deteriorada también en los grupos de nativos, ¿no es cierto? Sobre todo en contra de las mujeres y de las niñas. Entonces tenemos grupos de psicólogos interculturales que estamos haciendo alianza con Esperanza Amazónica, con 2 barcos, y ahora también queremos firmar con la Marina, con los PIAs, que dicho sea de paso comenzó también en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros con estos barcos que te digo que son financiados por escoceses, estamos llevando vacunadores a los lugares. No solamente a los psicólogos que bajan, no solamente están atendiéndose personas con dignidad nativas, claro, ¿no? Yo acabo de estar en Loreto, por ejemplo, en la comunidad Leoncio Prado, y he dormido en el barco. Y tú ves con emoción cómo suben la gente desde las 6 de la mañana, sentadas dignamente para que las atiendan. Los niños con despistaje de anemia, con fierro, laboratorio, oftalmología, etc. Entonces, lo que yo veo en este país es la necesidad imperiosa de hacer alianzas, de hacer articulaciones entre el sector privado, la empresa, las ONGs y el gobierno. De otra manera no vamos a salir, César, adelante. La empresa pone el 80% de las inversiones. Claro. El segundo proyecto que tenemos es la migración venezolana. Integrarla positivamente, no con la xenofobia que estamos viendo de algunas personas. Que es deplorable. ¿No? Deplorable. Y eso, por ejemplo, también implica regularización migratoria, trabajar con migraciones, que lo estamos haciendo en este momento, dar empleo, capacitar, ¿no? Y también integrar a los niños. Hemos comenzado con UNICEF ahora, a los niños para que tengan escuela, a los niños de los migrantes. Entonces, esa es una segunda línea que está financiando USAID y está financiando la GIZ de Alemania y UNICEF. Y el tercer proyecto, que es muy grande con USAID, es la Alianza Crece, que es hacer ecosistemas en las comunidades rurales. Primero hicimos 38 telecentros con los alcaldes rurales. Eso es sostenible, porque lo asumen los alcaldes. Damos la asistencia técnica, etcétera, y los alcaldes empiezan a pagar el internet. Entran los productores de cacao, de café, de lo que sea, ¿no es cierto? Entran los jóvenes y tienen espacios de conectividad. La conectividad es fundamental. Y ahora nos vamos a mucho más, también con los teléfonos celulares, que están en todas partes, con Internet para todos, con la empresa. Y hemos firmado también con Confiep, para que Confiep también tenga esa mirada de integración positiva. Claro. No quitarle el trabajo a los peruanos, sino complementar donde los peruanos no están. Tenemos un convenio y ya hemos hecho 4 viajes con la Fuerza Aérea Peruana, que se llama Alas de Esperanza. Eso sí es más humanitario, ¿no? Llegar a los rincones donde el Estado le es muy difícil llegar. Hemos estado en Purú, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, Cedro se ha abierto y se ha adaptado a la digitalización, a la conectividad. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de las empresas de la Alianza Crece en la selva, con USAID, estoy hablando de
miles de personas que tienen capacitación, ¿no? Que además usan las fintech, las financiadoras tecnológicas, y que eso evita que caminen días o horas, que vayan a la inseguridad, que gasten un montón de dinero, ¿no? Porque las fintech van hacia ellos. Entonces yo creo que es un trabajo donde el gobierno debiera mirar, y específicamente este enfoque contra el narcotráfico, debiera mirar todo lo que se está haciendo desde otros sectores del gobierno, desde la empresa privada, desde las ONGs, para poder potenciar. Sobre todo para ayudarnos, ¿sabes qué, Carmen? Un punto de vista personal, a mirar de que estos esfuerzos que tú justamente estás destacando también se replican en otras áreas, y yo como periodista he conocido muchos, pero que no se ponen en valor o se quiere ocultar para mantener esa narrativa de que en el Perú somos unos limeñitos que estamos dándole la espalda al pobre peruano escondido, que no queremos ayudar. Por Dios, yo he visto la experiencia de los yachachis en el Cusco. Así es, una maravilla. Una maravilla, llevado por Carlos Paredes. He visto tantos esfuerzos de integración donde tú estás poniendo, por ejemplo, este componente de la digitalización y de la interactividad que tiene que haber, y la interconexión, ¿no es cierto?, de las comunidades, porque quienes hemos trabajado, por ejemplo, cuando yo desarrollé también un apoyo muy efectivo en el campo comunicacional del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, ese componente de poder llevar adelante la promoción de los productos que justamente en las zonas del BRAN, cualquier sitio escondido del Perú podrían buscar el mercado norteamericano, lo valoramos. Eso ha pasado más de 15 años. No me vengan con el cuento de que, siendo un país escindido, ¿cómo no lo vamos a reconocer? Que hay sectores, sobre todo congelados en la creencia de que son exclusivos y que nadie debe tocar su maravilloso paraíso. La mayoría de peruanos estamos contigo, con Cedro, haciendo estos esfuerzos y mirando que se avanza, que no hay que invisibilizarlo, que hay que decir y ponerlo en valor. Yo te voy a contar una cosa maravillosa. En este programa de mitigación del COVID, que tiene este componente de recuperación económica, las señoras achánicas de varias poblaciones estaban haciendo botas, estas botas que se usan en Navidad para poner los caramelos, pero con figuras achánicas. Claro. Ya están exportando. Exportan al exterior, por Dios que sí. Han hecho mascarillas, que USAID ha comprado un gran número de mascarillas, y que eso también puede escalar hacia otros productos. Desde Ayacucho le ponen aplicaciones a las zapatillas y las exportan al mercado de Miami. Así es. Por Dios, todo es, pero uno lo mira, pero cuando viene un demagogo a decir, no, pues el Perú de cholos contra los blancos, ¿no es cierto?, de la costa contra la sierra, a mí realmente me revienta ese tipo de cosas. Claro que nos falta hacer. Diferente sería si el discurso sea, señores, nos falta un camino por recorrer, pero no digamos que no se está haciendo nada. Falta una enorme gestión, ¿no? Por ejemplo, yo te decía que en Loreto habíamos visitado estas comunidades y seguimos visitándolas. Hay toda una red de tambos, ¿no? ¿Te acuerdas que los tambos se hicieron? Claro. Con wifi, con camas, con infraestructura de otro tipo. Se usan poquísimo. Nosotros estamos intentando ahora, ¿no?, hablar con la señora ministra del MIDI para decirle, vamos a ver cómo usamos los tambos. Donde paran estos barcos, por ejemplo, el Pías, que van por unos ríos, y los otros, los HOP, los que estamos hablando nosotros, van por otros, ¿no? Se puede parar y usar los tambos como incluso centros de salud, como centros de vacunación. Por supuesto, ¿no? Claro. Esto no es una culpa que estoy echándole a este gobierno ni al anterior, no, esto es algo de décadas. Por supuesto que sí, que por eso, pero digo, en medio de eso se avanza, en medio de eso están los planteamientos, en medio de eso tiene que haber voluntad política. Exacto. Del gobierno que sea, en eso es en efecto, y no solamente la instancia del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, el compromiso es en conjunto. Carmen, siempre es un gusto conversar contigo. También me alegra mucho estas iniciativas de Cedro, que ojalá más adelante podamos ir conversando cómo se plasman y cómo se llevan adelante, porque es en provecho el desarrollo del país. Mil gracias por la invitación. Este es un oasis de optimismo y de paz. Como siempre. Carmen Macías, directora ejecutiva de Cedro, estuvo con nosotros, 2 veces titular de Devida. MAC es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de intermediación. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y alto nivel de asesoría comercial. Contáctanos hoy mismo y te brindaremos un estudio legal gratuito. Entra a la www.mac.com
mac.com.pe o llámanos o escribinos al WhatsApp 980-020-078 y 980-020-079. Mac vende porque Mac sabe. Y como usted sabe, usted es inteligente, está en la sintonía de PBO Radio, la radio con fe. Una pausa y regresamos.